alumnos, vamos a resolver más que todo el análisis de los grupos respecto al ejercicio y en conjunto vamos a elegir cuál ha sido la mejor respuesta a la problemática. Bien, en ese sentido, a ver, voy a invitar al grupo que tiene mayores componentes para presentar su trabajo. Todos vamos a defender, alumnos, entonces no se sientan mal. Vamos a analizar todos los aspectos que cada grupo haya visto en el problema. Entonces, invito al grupo de Joseph y Manol, Ana Fernández, Marife Flores, Rudy Alejandro Rulla, Noemí Huanca y Natalie Pay. ¿Se encuentran en aula? Buen día, licenciado, sí. Perfecto. Entonces, ¿pueden compartir su trabajo? El grupo de Joseph nos puede compartir el trabajo. Lo he enviado el grupo. Joseph, Ana, Arife, Rudy, Noemí, Natalie. ¿Enviaron el trabajo? Licenciado, buenos días. Sí, le enviamos a su número. Ya. Entonces, defiéndanlo, pueden compartir. A ver, hagan la prueba si pueden compartir su trabajo. Sí, en eso estamos, licenciado. Va a disculpar. Ana, Ana Fernández.
Disculpe, ¿sí se puede observar la pantalla? Sí, yo puedo observar, a ver qué dicen sus demás compañeros. Sí, Sí, se ve. dice. Ya, muy bien, adelante entonces al grupo. Ya, buen día, licenciado, buen día, compañeros. En este caso, bueno, pues nosotros hemos tomado los datos que nos ha enviado tanto del enunciado como del DEX y bueno, pues lo que primeramente hicimos es básicamente clasificar todos esos datos que nos dieron en ingresos brutos y en ingresos netos. En este caso, eh, hicimos eso por el tema del impuesto al valor agregado. Entonces lo hemos desglosado en el 100% del 87 y el 13. Entonces el 13 para nosotros obviamente se presentaría lo que es el crédito fiscal no declarado. De igual manera hicimos sobre el 100%, le hemos deducido, por así decirlo, el 3% que correspondería al impuesto a el impuesto a las transacciones, ¿ya? Y bueno, pues habiéndole deducido tanto el 13 como el 3%, en este caso también ya sobre el 87 hemos calculado lo que es el 25%, que correspondería al impuesto sobre las utilidades. Y bueno, pues eso hemos llegado a realizar básicamente con todos los importes que nos daba la tarjeta valorada y hemos determinado un tributo omitido, que básicamente llegaría a ser el débito fiscal, el impuesto a las transacciones y el IUE. Y obviamente, previamente a realizar ese trabajo o esa labor, hemos cotejado que bueno, el saldo que nos quedaba por ingreso y por salidas esté correcto. Y sí estaba correcto, licenciado. Así que puedes bajar un poco más, por favor. Luego después también hicimos el tema de la determinación del tributo omitido. En este caso, bueno, pues simplemente hemos hecho una sumatoria, ¿no? Hasta el final de las filas que teníamos para hacerlo en conjunto. Y hemos determinado la fecha de vencimiento, que en este caso están acá, fecha de vencimiento del IVA y del IT. Obviamente para eso nos hemos guiado con el tema del NIT que nos proporcionaba dentro del enunciado. Y también colocamos en la OCB de vencimiento, el inicio de la mora. Y bueno, pues para hacer el tema del mantenimiento de valor, aquí está por los tres impuestos que hemos tomado en cuenta, licenciado. Y bueno, pues hasta donde hicimos el tema ¿puedes ir un poco más abajo? Hasta donde hicimos, licenciado, el tema del cálculo de los intereses, ninguno sobrepasaba el tema el límite establecido para el 4%. Entonces hemos hecho el cuadro habitual que hacíamos para el tema de los ejercicios que pues, con usted habíamos avanzado en clase. El mismo cuadro, ¿no? El tributo emitido actualizado y por el 4% y el total de interés. Luego hemos aplicado la sanción por omisión de pago del 60% y hemos determinado lo que es la deuda tributaria. En este caso, licenciado, bueno, pues lo que hemos tomado en cuenta era básicamente ese desglose del IVA, del IT y del impuesto sobre las utilidades. Sí teníamos cierta duda por el tema de cómo iniciar, porque sí estaba al principio un poco confuso. Así que de esa manera hemos llegado a realizar. Y luego, bueno, pues ya empezamos con el tema de los objetivos de los papeles de trabajo. Y lo hemos desglosado por tema de impuestos para que sea más comprensible. En este caso, nuestra base imponible, tanto para el IVA como para el IT, es de 125.816, que se encuentra en los cuadros de IVA, que básicamente era sobre
el tema del 100% de las salidas, ¿no? Y estos del IWE correspondería básicamente al 87% porque eso es lo que llega a ingresar a nuestro estado de resultados, ¿no? Previamente deducir todo lo que son las erogaciones y vamos a obtener el IWE. Y hemos aplicado básicamente lo que es sus alícuotas para determinar el tributo omitido del 13, del 3 y del 25%. Y este 25% sobre el 87%, ¿no? Y luego tuvimos lo que es el mantenimiento de valor, para lo cual hemos utilizado las UFBs. Y después, bueno, pues para los intereses, como habíamos visto en el cuadro anterior, habíamos utilizado simplemente el tema de la tasa del 4%. Y esto pues básicamente es un resumen, ¿no? Del cuadro que más atrás lo habíamos visto de una forma más desglosada. Y también hicimos en UFBs la expresión. Acá está, lo tenemos en bolivianos y luego lo hicimos en UFBs. ¿Puedes ir bajando un poco más? Pues en acá redactamos el tema de los hallazgos que habíamos identificado previamente a hacer los cálculos, ¿no? Y básicamente pues el objetivo, como se establecía en el tema de la práctica, era básicamente determinar si es que había incumplimiento dentro del tema de las obligaciones que tiene el contribuyente. Y todos esos, bueno, en este caso tendríamos tres hallazgos, que era por la omisión, ¿no? De emitir su factura correspondiente, porque no, en el Cardex que teníamos como dato solamente estaba al 100%. Entonces, debido a eso, pues nosotros hemos identificado esos tres hallazgos que correspondían al IVA, al IT y al IWE, y hemos redactado lo que es nuestra planillita de hallazgos que contiene obviamente el criterio, la causa, el efecto, bueno, la condición, el criterio, la causa, el efecto y la recomendación. Eso sería, licenciado, correspondiente al trabajo y no sé si hay alguna consulta o algo Ya, así. a ver, consultas de sus compañeros jóvenes, dudas, cómo han resuelto. Hay consultas de sus compañeros, no hay dudas, todos han resuelto así, han resuelto de distinta manera. ¿Cuál era la problemática del ejercicio? A ver, a Ana Fernández, que es del grupo de consulto, ¿cuál era o cuál es el problema del ejercicio? Licenciado, buenos días. Como me explicó mi compañero y como lo reflejamos en nuestros papeles de trabajo, la problemática es que las salidas que registró el contribuyente fueron registradas al 100% y no se hizo la deducción del 13% debido para el débito fiscal. De ahí hemos partido nosotros para poder determinar en los cuadros la implicancia que tiene esto en el IT y también en el IUE al cierre de gestión. ¿Ah? ¿Qué me dice Marite? Hablábamos de evaluación de inventarios, artículo 9 del Decreto Supremo 24051. ¿En qué medida nos afecta la falta de evaluación de inventarios? Bueno, en el artículo 9, perdón, licenciado, buen día. En el artículo 9 menciona que la evaluación de inventarios debería hacerse al costo de reposición o al valor de mercado el que sea el menor. Entonces, en este caso,
no se estaba, bueno, hemos identificado que no se estaba tomando en cuenta lo que es lo que mis compañeros han explicado, es la deducción del tributo y por ese motivo no estaba valuado, por así decirlo, al costo de reposición como establece el artículo 9. Eso es lo que habíamos identificado. Noemí, a ver, dígame, ¿cómo han determinado con un Licenciada, no se le calculado escucha. la omisión? Bien, a ver, Noemí, Sí, aquí estoy, licenciado. sí, Noemí, de cómo afecta la falta de evaluación de inventarios y cómo se ha determinado la evaluación de inventarios. Eh, la evaluación, bueno, como bien han explicado, solo hemos deducido lo que es del 100%, el 13% del débito fiscal, y afectaría en a final de gestión, como mis compañeros indicaron, en lo que es el IWE y el IT, la utilidad y su correspondiente impuesto a las transacciones. A ver, Natalie Paggi, ¿cuáles son los métodos de evaluación que hemos aprendido a lo largo de todos estos años en la carrera? Licenciado, serían, bueno, puede ser los métodos técnicos Sí, pero y ¿cuáles? puede ser la evaluación sobre la base presunta que hemos tocado en clases. Rudy, Alejandro, ¿cuáles son los métodos de evaluación que hemos hecho en clases en contabilidad básica? Buen día, licenciado. Se refiere, bueno, en este caso sería por el método PEPS, WEPS y CPP, licenciado. Los más conocidos, ¿no? Exactamente. Entonces, si no ha hecho su evaluación, sea WEPS, PEPS o promedio ponderado, entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? Bueno, licenciado, en este caso sí, o sea, como les decía, licenciado, en esta parte sí teníamos una confusión con el tema del enunciado. Bueno, pues porque sentíamos que faltaba datos. Sí lo hicimos también con una evaluación CPP, que era la otra opción, pero al final no lo hemos incluido en el trabajo porque, como verá, ¿qué se llama? No teníamos el tema de los gramos, licenciado, al inicio, bueno, como saldo inicial. Entonces, por eso nos hemos declinado por esta opción de deducirle los impuestos, pero sí hicimos como tal otro ejercicio que incluía la evaluación CPP, pero al final, como no teníamos el dato de los gramos en saldo inicial, entonces por eso no lo hemos considerado, Alicia, y no sé si los demás compañeros igual han tenido, o sea, de otros grupos no sé si han tenido esa problemática, pero no teníamos algunos datos y por eso, licenciado, por el tema de los valores cocientes, ¿no? O de mercado, que en este caso no teníamos esos datos. Bueno, sí teníamos, pero en el saldo inicial no lo teníamos. Entonces, por eso al final hemos optado por presentar esta opción. A ver qué dicen tus demás compañeros. Opiniones del caso, del ejercicio. Como ven, es un caso real. Hemos visto. Licenciado, que, Sí, adelante. o sea, para esos métodos, al final se tiene un saldo tanto en costo y también en cantidad, o sea, en bolivianos y en cantidad. Ustedes serían en este caso de los gramos y no teníamos ese dato. Entonces,
para mí es imposible hacer el ejercicio sin ese dato porque a mí me han enseñado con ese dato y aparte que tampoco teníamos el valor real a la fecha. Bueno, en la página del BCB encontré un monto, pero no sé, pero igual siempre los licenciados nos daban como que el costo a la fecha y sacábamos ese costo de esa fecha y comparar con el Cardex y ver cuál era el menor y hacer el ajuste si corresponde. Pero como no se tenía, Bien, ¿qué dicen los otros grupos? ¿Han podido realizar la Buen día, evaluación? licenciado. Sí, adelante. Buen día, licenciado. Sí, comentarle, ¿no? Que nosotros también como grupo tuvimos ese problema, ya que pensamos que hay muchas faltas, o sea, falta completar, nos faltan datos para completar. Igual, de la misma manera se nos hizo imposible realizar el trabajo, licenciado, por esa parte y eh, nosotros, nuestro grupo se lo ha realizado como pudo y es más, no tenemos el avance como los compañeros están presentando ahorita, ¿no? No pudimos tener ese avance, licenciado, lastimosamente, por parte de mi grupo, ¿no? Ya, a ver, primero tendríamos que analizar el artículo 9 del Decreto Supremo 24051. ¿Cuáles son los métodos que nos presentan? Y en función a los métodos que nos presente, ir viendo en qué medida podemos resolver el ejercicio. Este ejercicio es real. Les he mostrado en la última clase. El contribuyente, esos son sus saldos. El contribuyente claramente en sus anexos señala no haber hecho la evaluación de inventarios y lo único que hace es el registro a costo. Entonces, se tiene que ver la manera de ver el efecto, el hecho de que no ha hecho la evaluación de inventarios. No lo hizo. Ustedes, como han debido ver la normativa del artículo 9, señala cuáles son los métodos. Entonces, ver a cuál podemos acudir para resolver el ejercicio. ¿Sí? Por eso es que están ya trabajando en grupos, para que vayan complementando, vayan viendo entre ustedes qué resultados nos pueden dar. ¿Sí? Porque el contexto de la problemática es la falta de evaluación. No ha hecho la evaluación de inventarios, ya lo dijo su compañero, eso lo han visto en primeros años de la universidad, y los medios son el WEBS, el PEPS o el promedio. ¿Sí? Entonces, no lo hizo. ¿Cuál va a ser la solución? Y hay que ver el efecto de esa solución. Entonces, aquí la problemática, como les indico, es la evaluación. Bien, a ver, veamos otro grupo. Veamos en los últimos grupos que han presentado. Bien, un aplauso al grupo, por favor. Vamos a ir analizando. Bien, a ver, uno de los últimos grupos que han presentado. ¿Y Araceli quiere hacer alguna consulta o es un aplauso? Es un aplauso, licenciado. Ah, muy bien. Ok, Araceli. Bien, jóvenes, estamos para justamente ver todas estas problemáticas, ver cómo analiza cada grupo. El tema principal es la evaluación, como lo hemos indicado en inventarios. Entonces, ¿cómo determinamos esa evaluación? Porque tenemos que hacerlo. Si el contribuyente no lo hizo, tenemos que ver el efecto de esa falta de evaluación. Y al ver ese efecto ya determinaremos la incidencia, sea en el IVA, el IT o el IUE, de qué medida nos va a afectar esa falta de evaluación de inventario. Entonces, el grupo de acero, Geraldine Acero, Geraldine Durán, Giovanna Moyo, Vladimir Nacho y Alejandra Rojas, ¿se encuentra?
Me confirman si se encuentra el grupo y si ha presentado su trabajo. Buen día, licenciado. ¿Ya? Licenciado, tuvimos la misma problemática por falta de datos, licenciado. Pues no lo han hecho o lo han hecho parcialmente. Parcialmente, licenciado. Ya, pues, a ver, veamos, analicemos. Adelante, el grupo puede compartir. Salud al alumno que está resfriado. Bien, el grupo puede presentar su trabajo del grupo. Me han enviado el trabajo, primeramente. Geraldine, Giovanna, Vladimir, Alejandra. Buen día, Lice. Aún no le mandamos el trabajito, pero estamos aún con problemitas para compartir, porfa. Ah, ¿no me han enviado todavía? No, aún no. Ya, entonces, otro grupo haremos, ¿sí? El grupo de José Felipe, Julio César, Jonathan, Alan, Dalí. Licenciado, buen día. En un momento podemos compartirle, por favor. ¿Me han Lo vamos enviado a el compartir. trabajo? Todavía no. Ahorita lo vamos a enviar, por favor. Licenciado, un ratito. Unos segunditos. Por favor. Se prepara este grupo. El siguiente grupo que va a defender, me confirma si me ha enviado.
Cristo Flores, Lindsay Huanca, Juan Rodrigo Loza, Gustavo Plata y Rocío Natalie. Buenos días, licenciado. Sí, se le ha enviado el trabajo. Lindsay, Rocío. Sí, ¿me escucha, licenciado? Sí, a ver, mientras tanto se prepara el grupo anterior. Compártalo su trabajo, por favor. Está bien. Analicemos. Buenos días, licenciado. Buenos días, adelante. Ya. Bueno, el ejercicio decía que procedamos con la evaluación de los inventarios, porque el contribuyente lo había registrado o lo había declarado todo con su evaluación del 2024, o sea, no lo había evaluado. Pero como no teníamos algunos datos necesarios, entonces hemos tomado un criterio que les voy a mostrar más abajo, por favor. Ya, según el artículo 9 nos dice que lo tenemos que tener evaluado al costo de reposición o al valor de mercado. Entonces nosotros al 2026 hemos tomado los datos del Banco Central de Bolivia del valor del oro en la actualidad y hemos determinado que el valor del oro había incrementado en un 73%. Entonces, el valor que teníamos del inventario final le hemos aumentado un 73%, así en términos sencillos, y hemos sacado una diferencia de la evaluación que no lo había hecho el contribuyente. Ahí está, licenciado, y hemos llegado a la conclusión que ese tendría que ser el costo de reposición porque era el menor que hemos encontrado. Más abajo, por favor. Ahí. Entonces, como hemos llegado a esa conclusión, licenciado, entre el valor de reposición y el valor de mercado, que el de 376,000 era el menor por la cotización del banco del valor del oro, la diferencia de 159,000 es el valor que está subvaluado, o sea que en su inventario inicial mostraba algo de 217,000, pero tendría que haberlo valuado a 376,000. Entonces la diferencia es de 159,000 y por ese monto hemos determinado que había un adeudo tributario y por ese monto hemos comenzado a realizar los cálculos correspondientes. Este ajuste que ve el licenciado es el ajuste que debería realizarse por la evaluación que no se ha hecho. Entonces, debitamos a inventario de joyas y acreditamos a la ITB por el valor que no lo ha evaluado, que está subvaluado. Y en la última tabla ya hemos podido determinar la actualización para empezar, la UFB del 2025. O sea, la fecha que ha presentado sus estados financieros y a la fecha actual. Entonces hemos tomado esas dos fechas para el cálculo, para el mantenimiento de valor, actualizar el tributo omitido, y ahí hemos podido determinar los intereses y todas las demás sanciones, licenciado, y lo hemos convertido también en UFBs, pero partiendo, la base sería que los 159,044. En resumen, eso hemos hecho, licenciado. También, tal vez para complementar en esa parte, no hemos podido tomar en cuenta lo que es la multa por incumplimiento de deberes formales porque la estábamos buscando y no hemos podido tal vez encontrar uno relacionado y teníamos miedo de equivocarnos en esa parte también. Eso sería, licenciado.
Bien, a ver, preguntas de sus compañeros. Fíjense, aquí hay otro análisis y esa es la idea justamente de estos ejercicios. El grupo se ha ido al contexto y a la problemática de la evaluación de inventarios. ¿Sí? No ha hecho la evaluación. Han analizado el artículo 9 y han visto un método de evaluación que lo están aplicando. Consultas de sus compañeros. ¿Podríamos subir un poco más su presentación, por favor? Al método de determinación, por favor. Hay cálculo de valor de reposición. Ahí estoy bien, licenciado. Y ahí está bien, gracias. A ver, un poquito más para sus compañeros. Bien, alumnos. Aquí hay una propuesta de sus compañeros del grupo. Están utilizando el cálculo del valor de reposición. Por lo que veo, han utilizado el 31 de diciembre y lo han aplicado al 25 de mayo del 20 cotización tantos. Bien. Aquí, la evaluación de inventarios, lo que entiendo y lo que veo es que están haciendo al 25 de mayo. Esto cierra el 31 de diciembre. ¿Sería correcto que hagamos la evaluación al 25 de mayo? ¿No deberíamos ser al cierre del 31 de diciembre? Sí, licenciado, tal vez en esa parte, claro, nos hemos confundido. Dime, Gustavo Jean Paul. ¿Está Gustavo Jean Paul, el grupo? Licenciado. Esa parte nos hemos confundido, claro, licenciado. ¿Por qué se habrían confundido? A ver, dígame, Jean Paul. Lo que pasa, licenciado, es que lo hemos tomado como que es la fecha de fiscalización, por eso hemos tomado la fecha del 25 de mayo del 2026. Evidentemente es la fecha de fiscalización, el 25, el cálculo. Pero debería ser a la fecha de fiscalización mi evaluación o al 31 de diciembre del 2024. Sí, al 31, licenciado, del 2024. Porque imagínense, si estoy haciendo una fiscalización de hace 8 años y lo voy a evaluar sus inventarios de aquí a 8 años, o la evaluación se hace cada 31 de diciembre. ¿Qué me dice Rocío? ¿Está Rocío, Natalie? ¿Está Rocío, Natalie del grupo? ¿Qué me dice Víctor Flores? Buenos días, licenciado. Sí, era el 31 de diciembre de 2024. Entonces, ¿estaría mal el cálculo, Víctor? En este caso, yo creo que sí, en esa parte también nos hemos confundido. Nosotros estábamos pensando. Porque siempre nos han enseñado la evaluación, actualización, depreciación o cualquier tema de activos fijos o inventarios, lo hacemos al cierre de gestión. Y ahí, si hubiera alguna diferencia, vamos a calcular justamente el mantenimiento de valor, los intereses a la fecha de hoy,
pero no vamos a calcular una evaluación de inventario a la fecha justamente de hoy. Estamos cotizando joyas a fecha de hoy. Ahora, Víctor, yo te pregunto, ¿sería lo correcto utilizar la cotización oficial? ¿El oro? Como era un dato de una institución, ¿cómo se diría? Fehaciente, y nosotros hemos tomado la decisión de hacerlo de esa forma, licenciado. Ya, pero esa cotización, ¿de dónde hemos extractado? Y Del vamos a bolsín del comprar. Banco Central de Bolivia. Ah, ya, han utilizado del bolsillo. Ya, pero ahora hablamos de la empresa. ¿Será que la empresa compra el oro a cotización oficial? ¿Cómo es el mercado de estas joyas? ¿Cómo compran estas empresas el oro? ¿Sería correcto evaluarlas a la cotización oficial del mineral, del oro? Que muy posiblemente Claro. esto venga. Sí, adelante. Betty. Esa era también mi otra duda, que no sabía si la empresa era comercial o tal vez hacía las transformaciones o tal vez o sea, que hacía las transformación del oro. Entonces, porque es diferente. El oro así en bruto o en pepita cuesta diferente a con mano de obra. Exacto, Betty. Fíjate que el oro es bastante complejo. Ahora, si analizamos el Cardex, compra en joya. Ha comprado en anillos, en cadenas, y lo vende también en anillos o en cadenas. Entonces, es un comercializador. ¿Sí? Este es como cualquier empresa que hemos hablado de que se dedica a la compra de oro o presta sobre el oro, y ellos no les va a hacer a una cotización oficial. Entonces, ¿qué dicen alumnos? ¿Sería correcto evaluar a cotización oficial? Porque evidentemente esto va a inflar mis inventarios. Hacer la evaluación de mi inventario al 31 de diciembre o debería hacerlo cada mes. ¿Qué me dice el INSEE? Licenciado, ¿puede repetir? Lo escucho medio cortado, por favor. Ya, yo le comento al INSEE. Ujú. Esta evaluación debería hacerlo al 31 de diciembre con el saldo o pudiera hacerlo cada mes. Mm, bueno, por mi parte siento que sería el 31 de diciembre, como es la fecha de cierre, más que todo por eso digo. ¿Qué dice el grupo? Dice creo que no está Rocío, Natalie. Porque no está en el grupo. ¿Ya? Juan Rodrigo, ¿qué opina? Que debería hacerlo de forma mensual, licenciado. Y Gustavo, ¿qué opina? ¿Mensual, anual? ¿Cómo deberían ser? Mensualmente, licenciado, así para que no haya mucha controversia en sí, licenciado. Como ven, es un rubro importante, alumnos, los inventarios. En el ejercicio o el caso real que hemos visto, eran 41 millones o 50 millones en inventario. Sí tiene una incidencia. Ahora, ¿cómo debería serlo? ¿Mensual, diario, semanal, trimestral, anual? Entonces, ahí tenemos que también analizar. ¿La cotización oficial será válido, no será válido? Porque el contribuyente, evidentemente, nos puede impugnar
nos puede rebatir y decir, yo no compro a cotización oficial, y es evidente. Todos los que compran joyas con AC lo van a comprar a un valor menor. Entonces, ¿será correcto? A ver, más adelante de su presentación, por favor, alumnos. Ya, Ahí más estoy abajo, en... por favor. Un poquito Ya. más. Ahí, más. Un poquito más. Ahí. Un punto a favor del grupo, sí ha visto una modalidad, se ha enfocado a lo que es el problema, la evaluación de inventarios. Ese era el problema, eso hemos revisado con la normativa en la anterior clase, y justamente ese era el análisis que se quería, la evaluación de inventarios. Ahora, aquí un punto también interesante, cómo el grupo presenta el efecto de la evaluación. Si nosotros tenemos un efecto en la evaluación, me está presentando inventarios con el AITB, ¿sí? Lo que va a hacer es subir nuestro activo que viene a ser los inventarios contra la cuenta AITB, que es una cuenta de resultados. Entonces, acá, fíjense que el grupo está determinando que el efecto de la falta de evaluación directamente está yendo al IUE. Podemos ir, por favor, a su adeudo, un poquito más abajo. Bien, entonces, la incidencia que el grupo está estableciendo en este caso no es al IVA, no es al IT, simplemente está señalando que es al IUE, porque según ellos, de acuerdo a la evaluación de inventarios que han hecho, su incidencia es en resultados. Entonces, su efecto está yendo directamente al IUE. Y a partir de esa base imponible que ha determinado, ya calcula los intereses o el adeudo tributario que conocemos. Entonces, fíjense que aquí el grupo está mencionando que su afectación solo es al IUE. En este caso, no habría, a ver, ¿qué me dice Víctor Flores? A ver, dígame, ¿por qué no afectaría al IVA o al IT? Solo al IUE. Ya que en este caso, como solo se ha aumentado a una cuenta de resultado, hemos llegado a esa conclusión que solo afecta al IUE. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás alumnos? Tal vez en esa parte, licenciado, no hemos tomado en cuenta el IVA. Bueno, el IVA lo que graba es la venta de bienes, ¿no? Entonces, el ajuste, como dice mi compañero, es de inventarios y más que todo es por la subvaluación de la cuenta. Entonces, no es una transacción como tal. Por eso, más que todo. Eso me dice. Sí, licenciado. Así es. Fíjense, jóvenes, que no nos olvidemos. Y adelante. Perdón, licenciado. Cuando declaramos un inventario menor, estamos como que inflando el costo de ventas, lo que hace que reduciría el IUE, licenciado, y paguemos menos utilidades. Entonces, ahí se observaría en la fiscalización que el contribuyente ha pagado menos utilidades al no tener una subvaluación. ¿Ya? Entonces, como ven, alumnos, no se olviden los conceptos que grava el IVA, que grava el IT. Ya lo dijo su compañera, el IVA grava la compra, o perdón, la venta
de bienes muebles. En este caso, no ha omitido la venta de bienes, sino ha facturado, por eso justamente ha salido del CAREX. Solo el único problema ha sido la evaluación. ¿Sí? Entonces, aquí, como dice su compañero, habría una incidencia al IWE. Bien, entonces, a ver, un aplauso al grupo. Bien, el grupo anterior ya debe estar, veamos. El grupo de José Luis, bueno, José Felipe, Julio César, Jonathan, Alan y Dalín. ¿Ya lo tiene? Sí, licenciado. En un momentito, ahorita mismo le pasamos la presentación de la pantalla, por favor. Ya, adelante. Mientras tanto, por favor, se vaya preparando el grupo. Licenciado, buenos días. Le comento que no me deja compartir como tal la pantalla. Mm, ¿Alguno de sus compañeros? eh, creo que no pudieron ingresar algunos. A ver. Si me pasas a mí, yo podría compartirlo. Eh, está bien, a ver. A ver, No, ya la presentó. A ver, pásame por favor. Te lo voy a pasar. ya, de este grupo, ¿quiénes están? Eh, ahorita por lo que veo, Callex y mi persona, además creo que, bueno, no los he visto aún. Licenciado, solo falta una persona y tiene problemas familiares, se le murió un familiar y por eso no va a poder el día de hoy. Es Daline, se le tuvo problemas en su familia. Ya, a ver, voy a llamar a asistencia de este grupo. José Felipe, ¿se encuentra? Presente, licenciado. Julio César, ¿está presente? Jonathan Diego. Jonathan. Alan Fabio. Presente, licenciado. Y Micaela. Ella tiene problemas, licenciado. Disculpe. Pero solo tengo tres en clase. Bien, a ver, presenten, jóvenes, trabajo. Sí, licenciado, ya le mandé a la compañera para que me lo pueda compartir, por favor. Bueno, licenciado, ahora voy a empezar con la explicación de la evaluación de inventarios. ¿Lo puedes poner a la siguiente hoja, por favor, compañera? La que dice de Sumen Cardex. Por favor.
Compañera, por favor, la siguiente hoja. Ahí se ve. Sí, no. Sí, ahí, ahora sí, por favor, ahí. Bueno, lo primero que hicimos fue hacer un resumen general del CAREX de inventario, donde sacamos las compras del periodo y las ventas del periodo. Lo filtramos y nos salió, o sea, aquí ya tomamos en cuenta el gramaje, que es el peso bruto, tanto de las compras como de las ventas, y su peso neto también. Sacamos los importes que ya teníamos y en base a eso nos salió un saldo final que estaba en los inventarios. Después procedimos a hacer la verificación aritmética de este CARDEX y posteriormente el costo promedio ponderado por gramo neto. O sea, ya hicimos aquí el CPP, el CPP, sí, ese. Donde sobre el total de las compras lo dividimos entre el peso neto comprado en gramos. Y en esa división nos va a salir un costo unitario de 213,83. Siguiente, por favor. ¿Se nota? Que se note el cuadro, por favor. Eso. Ya. Una vez realizado eso, investigamos el precio del oro a la fecha, que era el 31 de diciembre del 2024, y nos salió de 2.625. La equivalencia en onzas era de 31. Y en base a todo esto, el precio del oro que sacamos por gramos fue de 434. ¿Puedes ir un poco más abajo, por favor? El otro cuadrito. Una vez tomado todo eso, tomamos el inventario final del costo histórico que venía del CARDEX que nos proporciona el licenciado y lo dividimos entre el costo promedio ponderado por unidad, o sea, por lo que ya saqué anteriormente, que son los 213. Estimado todo este inventario final, o sea, estimado todo esto, al dividirlo nos salió 1.750, que ya sería el peso estimado del inventario final, y sobre ese peso lo multiplicamos por el valor del precio del mercado del oro, que es los 434 que sacamos anteriormente en el anterior cuadro. Esta multiplicación nos dio como inventario final a precio de mercado de 441.812,24 centavos. Y hasta ahí lo determinamos la evaluación del inventario. O sea, en resumen, sacamos el costo promedio ponderado. Sobre eso, investigamos el precio del oro a la fecha del 31 de diciembre del 2024. Y sobre ese precio del oro, sacamos también el precio del oro en bolivianos por gramos y lo multiplicamos por el resultado de dividir el CARDEX sobre el precio unitario. Eso sería, licenciado, lo que hicimos más o menos para determinar el valor del nuevo inventario. Bien, les entiendo. Lo que han hecho es, sí, entiendo, lo que han hecho es manejar por gramos, dividir, saber cuál es el saldo, y han utilizado la cotización de los gramos y han aplicado el costo del promedio ponderado y han utilizado la cotización oficial. Y evidentemente han establecido una diferencia que casi es es un 100% de diferencia, casi de 204.000. Y eso vendría a ser su base imponible y a la cual van a aplicar. Bueno, esa es la base imponible. Ahora, ¿qué impuestos van a aplicar? Bueno, solo lo aplicamos, ¿puedes ir al último, por favor, compañera? La última hoja, la última más allá. Solo aplicamos el IUE. No, al otro. Ahí, exacto. O sea,
tomamos la base del IUE, ya sacándole, claro, el 25%. El último, por favor. Ese. Solo tomamos el IUE, licenciado, para sacar el mantenimiento, lo sacamos su mantenimiento de valor, su interés y también su multa por omisión, que en este caso sería del 100%, ya que, o sea, nosotros lo estamos, no hay rectificación ni nada por el estilo. Ya, ¿cuál es su nombre de usted, joven? Felipe, José Felipe. Muy bien, José Felipe. A ver, Julio César, del grupo, ¿podríamos haber aplicado otro método de evaluación alternativo? Sí, Julio César no le escuchó. ¿Qué me dice Alan Fabio? ¿No sería complicarse utilizar la cotización oficial? ¿Me escuchó, Alan? Ya. Uy, Creo que tiene problemas en el internet, Alan. sí, licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho, Alan, ahora sí. Eh, sí, ¿cuál es la pregunta, licenciado? Sobre la evaluación me estaba preguntando, ¿verdad? Sí, todo es sobre la evaluación, Alan, ¿no? Porque el ejercicio y la problemática es la evaluación. Sí, Entonces, sí. entiendo que el grupo ha debido revisar el artículo 9. ¿Podríamos tener otras alternativas de evaluación? Sí, por lo que nos indica la norma también, los tres más conocidos, ¿no? El WEBS y el PEPS, pero en este caso hemos optado por esta modalidad del CPP porque eh, ha habido ciertas discusiones con los otros métodos entre el grupo y, y al final hemos decidido esta parte. ¿Qué me dice el artículo 9, Alan, de la evaluación de inventarios? El decreto supremo 24/51. Porque inicialmente tenemos que ver nuestro marco legal. Y en función al marco legal, ir viendo qué método podríamos aplicar si es que no lo hace el contribuyente. ¿Será que hay otros métodos más factibles, Alan? Sí, hay otros más factibles, yo creo, el que simplemente tomar el costo de reposición o el de mercado y tomar el menor, a lo que entendí. Ya, un aplauso al grupo. Bien, alumnos, estamos llegando a la hora, pero de todas maneras, vamos a ir todos defendiendo nuestros trabajos. Como ven, aquí hay una problemática, ¿sí? Entonces,
hay otras opciones que me da el artículo 9, porque primero tenemos que irnos al artículo 9. ¿Cuáles son los métodos de evaluación que podemos aplicar? Y en función a eso, recién ver si podemos aplicar el CPP, el WEPS, el PEPS, o qué más opciones me da el artículo 9. Entonces, primero es nuestro marco normativo, porque en la medida que me han ido llegando los trabajos, he visto que han aplicado otros métodos de evaluación de acuerdo al artículo 9. Ahora, fíjense que utilizar el tema del oro y utilizar una cotización oficial, evidentemente le va a elevar bastante el tema de los inventarios al contribuyente. Porque primero, él no compra a cotización oficial y él tampoco vende estas mismas joyas a cotización oficial. A lo mucho venderá a un valor de mercado que se va manejando, pero ustedes cuando van a una joyería, les venden a cotización oficial, revisan si el viceministerio cuánto ha sacado de la cotización oficial, porque este dato también se basa en la bolsa de valores de Nueva York y demás. Entonces, ¿será correcto aplicar una bolsa del exterior, esa cotización que va fluctuando? Y si fuera así, ¿qué tanto me va a elevar el inventario si yo no vendo a ese precio? Entonces, ¿será que hay otras alternativas de evaluación? Porque fíjense, es riesgoso que yo le haga una evaluación de inventarios a cotización oficial, porque el contribuyente me va a impugnar, me va a observar y me va a decir yo no compro y ni mucho menos vendo. Evidentemente hay un mercado interno que se transan las joyas, pero no esa cotización oficial o esa cotización. El día de mañana vamos a ir revisando, vamos a ir analizando este tema de la evaluación de inventarios. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Sí? Vean las opciones del artículo 9 y de alguna manera todos los grupos vamos a participar. Yo tomo nota de qué grupos ya han participado, cuáles han sido los alumnos que han participado o quiénes no estaban en cada grupo. Entonces yo tengo un control, como ya me han enviado sus grupos, entonces, de cada uno. Entonces el día de mañana continuamos con este tema de la evaluación de inventarios. ¿Cuál sería la solución más correcta según cada grupo? Como les digo, estamos en un proceso de aprendizaje. De los errores vamos a justamente aprender. Y bien, veamos qué efectos tributarios tiene la omisión de la evaluación de inventarios, que de acuerdo a nuestros procedimientos de auditoría, sí tenemos que evaluar y tenemos que verificar. Y este es un caso real y vamos a ver cuál va a ser la solución más correcta. Bien, ya estamos para acabar. No sé si hay alguna consulta. Bien, no hay consultas. El día de mañana. Sí, adelante, Mauricio. Sí, buenos días. Licen, entonces, es el tema de evaluación de inventarios, todo eso se refiere al tipo de inventario, al tiempo que hace la rotación de inventarios y si es que afecta al mercado interior o exterior, digamos, ¿no? Del mercado exterior, si tenemos el precio de mercados exterior. Creo que todo se basa en eso, ¿no? En el tema de que tenemos un inventario, tenemos que identificar el inventario, qué tipo de inventario tenemos. En este caso tenemos oro, tal vez en otras ocasiones vamos a tener ferretería o mercadería en Warran. Entonces ahí nosotros deberíamos identificar qué tipo de inventarios vamos a agarrar, si no es el WEBS o el PEPS o el CPP, ¿no? Entonces En pocas ahí palabras, nosotros el tenemos método que de ver. evaluación, que va a depender Exacto. del tipo de la...
de la de mercancía, mercadería. claro, va a variar exactamente. El WEPS, últimos en entrar, o el PEPS, dependiendo de qué mercadería. Cuando es mercadería perecedera, cada empresa va a ir adoptando el WEPS o el PEPS, ¿no ve? Dependiendo. Ahora aquí estamos con el CPP, que muchos le están diciendo porque es oro. El oro, los primeros en entrar no afectan, ni los últimos en salir. Aquí puede ser el promedio, pero justamente no lo ha hecho esto el contribuyente. Ahora, ustedes, en función al ejercicio, tienen que evaluar en la medida de sus posibilidades. Y ahí está el artículo 9. Porque también le tienen que demostrar y decir al contribuyente, señor, usted no ha hecho la evaluación, hemos aplicado este método según el artículo tantos, estos son los resultados. Y el contribuyente, en función a eso, ya determinará pues las acciones a seguir. Todo eso lo vamos a ver el día de mañana, según cada grupo. Muy buenas, bueno, ya estamos en hora. Que tengan una buena jornada. Nos vemos el día de mañana. Por el momento virtualmente. Que les vaya muy bien. Hasta el día de mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, Vaya. Hasta mañana, licenciado.